mejorar el estilo de vida. Tenemos a la doctora Doménica Enríquez. ¿Sí me escucha, doctora? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Doménica? Bienvenida a este su espacio Voces y Opiniones. Señalábamos como contexto que la obesidad en realidad es un problema ya de salud pública que afecta sobre todo más a mujeres que hombres, de acuerdo a una encuesta que fue realizada por el Ministerio de Salud. ¿Podríamos entender un poco cuál es esta realidad que hay en el país y por qué no debemos subestimarla? Por supuesto. Bueno, como sabemos, el tema de la obesidad, y ustedes lo mencionan, es un tema bastante grave y común en nuestra población. Se ve afectado por diferentes circunstancias. Bueno, va a depender muchísimo, por ejemplo, del estilo de vida de las personas. Por ejemplo, tenemos la mala alimentación, el consumo elevado de hidratos de carbono, de fuentes de grasa no saludable. También algo muy común que vemos, sobre todo en la población trabajadora, es el sedentarismo. Eso también es una de las principales causas. Puede ser un tema genético, hoy en día también lo consideramos un tema genético. Entonces, vemos que son diferentes situaciones que afectan también lo que es el entorno ambiental, el entorno psicológico. Personas con depresión también tienden a presentar obesidad por el tema de que, por supuesto, un paciente con depresión, por ejemplo, no va a querer levantarse de la cama, no va a tener motivación en su día a día. Entonces, vamos a ver esta parte de falta de interés por uno mismo también va a afectar. ¿Qué más podemos abarcar? En Por todo caso, ejemplo, sí, son varias las razones por las cuales las personas llegan a estar con esta condición física, pero ¿cómo se puede tratar de revertir estos años de mala alimentación, que bueno, también sabemos que influye el tema emocional, para poder mejorar esa calidad de vida? Porque entiendo que con la obesidad también llegan también otras enfermedades, ¿no? Pero ¿qué es lo que se debe empezar a hacer cuando se detecta un paciente con este grado de salud? por supuesto, bueno, para poder detectar podemos hacer también estas como campañas de educación alimentaria al paciente, a la población en general. Y una vez que captamos al paciente como tal que ya padece esta enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, empezar a implementar diferentes hábitos alimentarios, como les mencionaba. Hay que trabajar desde raíz, hacer cambios poco a poco, porque a veces también nos pasa que nos llega un paciente con obesidad derivado por un médico y queremos cortar todo de raíz. Y ahí es cuando el paciente no tiene un buen apego al tratamiento nutricional. Entonces, como le digo, hacemos pequeños cambios. Por ejemplo, algo que vemos mucho en nuestra población es la falta del consumo de frutas y vegetales en su día a día. Nosotros nos llega un paciente a la consulta, empezamos a hacer algo que se llama el recordatorio 24 horas, donde preguntamos qué comió el día de ayer, en qué consiste su desayuno, su almuerzo, su merienda. Habrán pacientes que te dicen, bueno, yo hago una comida al día y esta comida, por supuesto, si comen 2 de la tarde y no comen hasta el siguiente día 2 de la tarde, el paciente va a tener un hambre bastante incrementada. Entonces tal vez no va a tener esa selección un poco más inteligente, por decirlo así, en cuanto a sus alimentos. Entonces, lo primero que hay que hacer es fomentar un horario de tiempos de comida de cada paciente, poner esto de las frutas y vegetales que no lo consumen, porque hablamos de que una ración de frutas es 2 a 3 veces al día, de vegetales hablamos de 3 a 5 porciones, siendo por ejemplo una porción una taza. Entonces hay veces que el paciente dice, ¿y cómo yo consumo 5 porciones de vegetales si solo tengo desayuno, almuerzo y merienda? Podemos decir, por ejemplo, 2 tazas de vegetales en el almuerzo, 2 tazas de vegetales en la merienda. Se puede implementar una taza de vegetales en el desayuno, que puede sonar un poco raro porque no es nuestra cultura, al menos aquí en Ecuador el paciente no está acostumbrado a consumir vegetales en el horario del desayuno, pero digamos que usted prepare un revoltillo de huevo, entonces ese revoltillo se le puede poner espinaca, champiñones, pimientos, tomate. Entonces así sea pequeña cantidad, ya es un pequeño cambio que estamos haciendo. Y muy aparte del tema de la alimentación, nosotros como nutricionistas trabajamos con diferentes pilares. El tema de la hidratación también, tomar agua. Es muy común que escuchamos que nuestros pacientes consumen
jugos que sí, que son naturales. Recién exprimí la naranja en casa, yo no le pongo agua, no le pongo azúcar. Igual es el consumo elevado de la fructosa que posee esta naranja. Consumen coladas, sí, que a la larga igual todo esto se va a transformar en azúcar en nuestro organismo. Batidos de cualquier tipo y no consumen agua. A duras penas consumirán 2 vasos de agua al día. Y esto, si no hablamos que es el agua con el que toman la medicina y se acabó y no consumen nada más. También tenemos el consumo elevado, por ejemplo, de los carbohidratos, como mencionaba, la típica cultura nuestra, consumir la sopa. Después de que coman la sopa, pueden comer el resto de la comida. Si no te tomas la sopa, no puedes comer. Y nosotros como nutricionistas lo que recomendamos es siempre el segundo plato va a tener los nutrientes necesarios para uno. Porque ahí tenemos todo. Tenemos nuestra fuente de carbohidrato, tenemos nuestra fuente de proteína, ¿sí? Y tenemos nuestros vegetales, que es primordial en nuestra alimentación. Que sí que a veces dicen, pero en el caldo también lo tengo, pero estamos sobrecocinando los vegetales que pierden mucho de su valor nutritivo. Y también suelen ser altas en carbohidratos, siempre tienen la sopa, que papa, que diferentes legumbres, que fideo. Entonces caemos en ese exceso y dicen, sí, pero es sopita de pollo. Pero de repente por ahí tendrá, si tiene 20 gramos de pollo es bastante. Entonces no tenemos conciencia de realmente qué es lo que abarca alimentarse saludablemente. Comemos, sí, pero no alimentamos y nutrimos nuestro cuerpo. Ese tema ha sido siempre polémico porque en nuestra cultura la sopa es parte de la comida, entre comillas, la alimentación indispensable, como nos han educado nuestras abuelas, nuestras madres, y a veces cambiar un poco esa mentalidad puede ser bastante retador, sobre todo para las personas también que son mucho más adultas, porque piensan pues que quitándole la comida, no, quizás en un día están quitándole en realidad todos los nutrientes, pero ya lo conocemos, como lo dice la doctora Enríquez, quien es nutricionista, en realidad no tiene mayor aporte nutricional y sí debemos enfocarnos en platos que tengan, pues, como en este caso el segundo, que tenga su valor proteico, que tenga su valor de vegetales, ¿no? Que todo esto vaya enriqueciendo más todo lo que nos llevamos a la boca como alimento. Ahora entendemos que hay muchas personas que están, digamos que con sobrepeso y que no están haciendo esos cambios necesarios en su alimentación y que ya están posiblemente un paso de la obesidad. ¿Qué recomendaciones se les puede hacer a estas personas para que no lleguen justamente a tener una enfermedad más crónica como la obesidad? Claro, bueno, ahí como le mencionaba hace un rato, empezar, primero tener la conciencia de, ok, ser valorado por un nutricionista, por un profesional y tener un diagnóstico claro antes que nada, porque de ahí nosotros partimos y hacemos diferentes cálculos para poder dar con un peso saludable para nuestro paciente. También vemos lo que son exámenes de sangre y en base a eso implementamos una alimentación saludable. Entonces, más que nada lo que queremos, y como menciono hace un rato, son hábitos, tal vez cambios pequeños, pero que sean un estilo de vida, porque pasa mucho, un paciente nos llega ya sea con un sobrepeso, con una obesidad, y lo primero que preguntan es ¿cuánto tiempo voy a tener que hacer la dieta? Y esa no es la realidad de nosotros. Tenemos un mal concepto de la palabra dieta como tal. Dieta es nuestra alimentación de todos los días. Entonces, al hablar de estilos saludables, como le menciono, tenemos, y lo pueden incluso encontrar en internet, hoy en día el internet es una herramienta mágica, tenemos nuestro plato saludable, ¿sí? Entonces, el plato saludable, como les mencionaba hace un rato, vamos a tener los diferentes nutrientes, donde tenemos la mitad del plato tiene que ser implementada de vegetales, sí o sí, vegetales que sean crudos. Si ya son vegetales cocinados, ya ese vegetal tiene algún tipo de almidón que estamos ya cayendo en el exceso. El tipo de carbohidrato, ya sea, por ejemplo, papa o yuca o verde o maduro, arroz, fideo, siempre recomendamos de preferencia alimentos integrales, por ejemplo, en el caso del pan o del fideo o del arroz, no porque tenga menos calorías, que también ese es otro tema, el tema de las calorías, sino porque tiene la cantidad de fibra, que también qué pasa con la fibra, nos da mayor saciedad. Y al tener una fuente de fibra, nos va a ayudar a que nosotros no estemos picoteando todo el día, porque a veces pasa también eso, ¿sí?
Y tenemos nuestra porción de proteína, nuestro pollo, pavo, pescado, gallina, carne de res, carne de cerdo, huevo. Tenemos que es un filete, más o menos. Cabe recalcar que cada recomendación para cada paciente va a ser diferente porque puede ser una persona que esté saludable en tema de que no hay una enfermedad diagnosticada como tal, entonces ellos van a tener un régimen. Pero si ya hablamos de una persona con sobrepeso, con tendencia a ser diabético o ya hay un problema renal de base. Entonces, cada enfermedad va a depender muchísimo de sus recomendaciones en cuanto a alimentos. Pero una de las estrategias, y lo retomo un poquito, es el tema de la fibra, que nos va a ayudar bastante. Nosotros recomendamos siempre consumir también una proteína de grasa saludable, siendo aceite de oliva, aguacate, frutos secos, en combinación con una proteína. Entonces, eso nos va a ayudar. Por ejemplo, en el desayuno, si tenemos digamos, retomando el tema del revoltillo de huevos. Ese revoltillo de huevos le ponemos también un poquito de yogur natural, ¿sí? De ahí tenemos un poco, potenciamos un poco más esa proteína que tal vez a veces nos falta en el desayuno. Tenemos una porción de aguacate, tenemos fuente de grasa saludable. Entonces, eso va a ayudar que si desayunamos tipo 7 de la mañana, nuestro estómago esté tranquilo hasta 10 de la mañana, 11 de la mañana, que podemos tener un pequeño snack. O hay personas que incluso almuerzan súper temprano, almuerzan 11:30, 12 del día. Entonces tenemos diferentes grupos de alimentos con los que podemos jugar, diferentes estrategias para lograr esa saciedad y evitar ese picoteo constante de alimentos que, como sabemos, son diferentes causas que pueden haber atrás de esta necesidad de estar comiendo todo el día, ¿sí? Entonces, realmente es eso, implementar alimentación saludable, implementar actividad física, porque ese es otro punto también. A veces dicen, ya, yo como saludable, 100%, me alimento con lo mejor, pero no, ni siquiera caminamos de aquí a la esquina que tenemos la tienda, por ejemplo, sino que queremos coger el carro. Entonces, es el compendio de cosas que nos va a lograr llegar a nuestra meta, que sería un peso saludable, un peso ideal, por decirlo así. Valiosas recomendaciones que nos está haciendo la doctora Enríquez respecto al tema nutricional y cómo evitar el sobrepeso, la obesidad y obviamente las enfermedades subsecuentes con esto. Gracias, doctora, por habernos acompañado en Voces y Opiniones. Seguramente ya nuestros oyentes estaban tomando nota también de cómo mejorar su dieta. Gracias otra vez. Son las 8:31 y esperamos que nos pueda acompañar, por supuesto, más adelante también con otros